Hoy día le voy a dar solamente 35 minutos de teoría y ahí pasan ustedes a trabajar con la computadora, que espero que le hayan dicho sus compañeros que tenían que traer. No dijeron nada, Va a tener que ser la hoja entonces. Vamos a trabajar, vamos a comenzar con el tema más importante de la electrónica industrial. Necesito que presten atención, que me pregunten todas y cada una de las dudas que tienen, porque si esto no saben, no van a aprobar ni en diciembre, ni en febrero, ni en julio, ni de acá 20 millones de años. Eso se lo doy, se los prometo. Así que esto necesito que lo entiendan bien. Lo van a usar toda su vida y más si van al sector industrial. Esto de acá, lo que en sí yo les voy a enseñar es lo que está del lado derecho, ¿sí? Que es lo que se conoce como lenguaje de programación ladder. Ladder, o también conocido como lenguaje de contactos. ¿Para qué se utiliza? Para programar el Arduino, pero versión industrial, de empresa, el que es caro, ¿sí? Se representa con tres tipos de símbolos, son los más conocidos. El contacto normalmente abierto, esto es el equivalente a una llavecita que no hizo contacto. El contacto cerrado o normal cerrado, el que es equivalente a la llavecita que está cerrada y cuando ustedes pulsan, corta la alimentación, se abre. Y después las bobinas de activación, son los tres únicos símbolos que vamos a utilizar por ahora. ¿Qué representan los entre paréntesis bobinas o salidas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puede ser una salida? Un motor, un contactor, un relé, un solenoide que activa una electroválvula, ¿sí? Yo en sí, ¿qué les voy a enseñar? ¿O en dónde vamos a aplicar este lenguaje de programación? En la resolución de secuencias neumáticas. ¿Qué es una resolución o qué es una secuencia neumática? Es algo así como un proceso, una secuencia. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de producción de empaquetamiento, en donde tenemos cada gaseosita, por ejemplo, cada Coca-Cola, y viene un pistón neumático y empuja una gaseosa, la acomoda. Ahí hay una secuencia. Voy, inyecto una Coca-Cola, dos Coca-Cola, activo un pistón, empuja la base y la pasa a la parte siguiente. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo a empujar dos Coca-Cola, vuelvo a empujar y avanzan dos otras Coca-Cola y yo compacto el fardo. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que es un proceso secuencial, en donde ¿qué es lo que sucede? Un pistón se activa dos veces y un segundo pistón se activa una sola vez, desplazando la banda o desplazando la Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que dice el nombre? Secuencia neumática, es decir, yo activo algo, luego lo desactivo o lo mantengo o trabajo en paralelo o en simultaneidad con otra máquina. Dentro de las secuencias neumáticas, no es solamente neumático, no es solamente que existe un pistón que saca un material y que vuelve. También se puede combinar con máquinas o aparatos semi-rotativos, motores neumáticos y hasta incluso motores eléctricos. De aquí es que nosotros vamos a conectar la neumática más los motores que ya hemos hecho, las prácticas de motores. Así que tienen que saber ambos o acordarse un poquitito. Vamos a comenzar con la secuencia neumática y físicamente, ¿qué representa esto o cómo van a ser? Estas son las consignas, ¿sí? Tienen esta forma. Yo tengo que rellenar las transiciones y luego pasar a la construcción del circuito, que está allá. Eso va a ir dentro de un PLC y el PLC va a comandar. Esto que está acá es lo que ustedes pueden agarrar, tocar, van a conectar. ¿Qué necesitan? Entrada de aire, salida de aire y una válvula distribuidora. Cuando nosotros hablamos de una secuencia neumática, específicamente neumática, ¿qué implica? Que una máquina se va a mover no con electricidad, sino con un fluido, y específicamente al ser neumática es con el aire. ¿Qué significa? Esto de aquí es un triangulito, esto significa un compresor, es decir, aire a presión. ¿Qué es lo que sucede? El aire ingresa, la válvula distribuidora lo que hace es redirecciona el canal de aire y ¿qué es lo que hace? Empuja el émbolo y lo trae hacia la izquierda. Queda como efecto que el pistón haga esto y lo hace bastante rápido. Que esa es la diferencia entre la neumática y la hidráulica. La hidráulica tiene muchísima fuerza, pero es lento. En cambio, la neumática son movimientos muchísimo más rápidos, pero con poca fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No hay problema. Vamos con lo que es cada uno de los símbolos. Esto de aquí es lo que se conoce como un pistón o un cilindro de doble efecto.
¿Por qué sé que es ¿por qué sé que es de doble efecto? Porque tiene dos toberas de aire, es decir, que el aire puede entrar y esto no se olviden, entra por la derecha, y ¿qué es lo que hace el pistón? Retrocede hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Aire entra por la derecha y el pistón se contrae. Aire entra por la izquierda y el pistón va hacia la derecha. Entonces ahora le demos significado a los signos. ¿Qué significa el más? ¿Qué significa el menos? Más significa sale, menos significa entra. Si tengo dos letras diferentes, ¿cuántos cilindros va a haber? Dos. Si yo tuviera 4, 20, 10 millones, son 10 millones de cilindros. Cada letra corresponde a un cilindro. Profesor, ahí hay 4 letras, son 4 cilindros. No necesariamente. ¿Ven que son letras iguales? Entonces significa que hay solamente 2 cilindros. ¿Estamos de acuerdo? Físicamente, ¿qué es lo que haría esta máquina? Esto es el cilindro A, ¿estamos de acuerdo? Esto es el cilindro B. Lo que hace es, sale A, sale B, vuelve B y vuelve A. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una secuencia. Es una de las más sencillas. En la industria usualmente se utilizan de 7 a 8 de estas secuencias, cilindros, ¿sí? O sea, que algo bastante grande. Pero el proceso de resolución es el mismo que yo les voy a enseñar, que se conoce como método paso a paso máximo. Si tienen interés, lo pueden buscar en internet, hay 10 millones de videos que les enseñan a resolver este tipo de secuencia. Repito, método paso a paso máximo. ¿Por qué se llama máximo? Porque yo a las etapas, a las fases, que es como se llama cada una de estas letras, fases, lo que hago es no las agrupo. Entonces yo tengo la mayor cantidad de grupos posibles. Si yo las agrupo utilizando una determinada técnica, entonces el método cambia y se llama método paso a paso mínimo, ¿sí? Yo les voy a enseñar que es el más general y el más sencillo de todos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para una secuencia neumática? Y acá se introduce el concepto de la realimentación. ¿Cómo que hay una realimentación en este circuito? Porque yo lo que estoy haciendo es guiar la activación o desactivación de los pistones según los finales de carrera. ¿Y qué es lo que nosotros vemos acá? Que un final de carrera lo que hace es, te avisa cuando está al comienzo y otro te avisa cuando está al final. Es por eso que tienen todos nombres diferentes. Profesor, ¿por qué le llamo A a este y B a ese? Porque esto es el cilindro A y esto es el cilindro B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No hay problema. Vamos a esta parte. Esta parte se conocen como válvula de estrangulamiento y de antirretorno. ¿Qué hace la válvula de estrangulamiento? Hacer que el lugar por donde pase el aire se achique o se agrande. ¿Qué significa? ¿Pasa más aire o pasa menos aire? Esto se mueve más rápido o más lento. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Que el accionamiento sea rapidísimo, pero que la retracción sea lento. ¿Cómo lo consigo? Ajustando el estrangulamiento de las válvulas. Y después a la par se llaman válvulas de antirretorno. ¿Por qué? Porque el aire se obliga a pasar por aquí y no por aquí. ¿Por qué? Porque esto es literalmente una esfera de hierro y esto es como la entrada de una manguera. Entonces si yo pongo una pelota aquí y el aire empuja de arriba hacia abajo, la pelota ¿qué hace? Salta y el aire simplemente la rodea y sube. Pero la cosa cambia cuando es al revés, porque el aire quiere bajar y ¿qué es lo que hace? Golpea la pelota y traba la manguerita. Así es sencillo, por eso se llama antirretorno. Vamos a la última parte que ya se las mencioné, que es la famosa válvula distribuidora. ¿Qué es lo que hace la válvula? Muy sencillo, o el aire pasa por aquí o el aire pasa por acá. Es decir, que si el aire entra por acá, retrae, y si el aire entra por acá, expande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo volver a explicar la otra parte? ¿Esta de la distribuidora? La válvula distribuidora lo único que hace es el aire que ingresa por el canal del medio, que se conoce como número 1, número 3, número 3, número 5, número 2 y número 4, lo que hace es conectar, ¿ves? Orificio 1 con 4, orificio 1 con 2, es lo único que hace. Hace ese efecto de distribución de aire, por eso es el nombre. ¿De qué va a depender de que pase para la izquierda o pase por la derecha? De cómo vos actives estos solenoides. ¿Qué son estos solenoides? Esto es un solenoide de válvula, literalmente una bobina
que tiene un hierro al centro. Y lo que hace es, hagan de cuenta que acá está la manguera, ¿sí? De este lado. Yo tengo lo que deja pasar el aire y el solenoide, el hierro, la bobinita. Se activa el campo magnético. ¿Y qué va a hacer el campo magnético? Al material ferromagnético, el hierro, lo contrae. Y yo que les dije acá, tengo la manguerita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Trabar la manguera y permitir que el aire pase hacia el otro lado. Estos de acá son simples bobinas, son simples relés. Nada más, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en la cabeza. Yo activo esto y el aire entra por acá. Yo activo esto y el aire entra por acá y va para allá. Yo una regla que siempre les digo a mis alumnos es, si yo activo la izquierda, ¿hacia dónde sale el cilindro? Ahora les demos un significado más profundo. Si yo activo el relé K0, el pistón sale. ¿Qué significaba que el pistón salga? Que la letra es positiva, ¿no es cierto? Y si estoy trabajando sobre el cilindro A, ¿en qué fase estoy? En esta de acá. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí comencemos con el desarrollo teórico. Lo mismo vale para esto, ¿no? Y el símbolo de todo esto es esto de aquí. ¿Sí? Para poder resolver las secuencias neumáticas, ustedes van a utilizar lo que se conoce como la famosa regla de los 5 elementos, lo que yo les voy a enseñar. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, se acabó. Y después, ¿qué es lo que hago? Construyo estos 5, copio y pego 4 veces. Profesor, ¿por qué pego 4 veces estos 5 elementos? Porque tengo 4 grupos. Ahí está. Si tengo 20 letras y formo 20 grupos, ¿cuántas de estas líneas voy a tener? 20. Se acabó. Profesor, ¿por qué en aquel lado estas líneas del lenguaje ladder también son 4? ¿Siempre son las mismas? No. ¿De qué dependen estas 4 líneas? De la cantidad de bobinas que vos tengas que activar. O sea, que si yo vengo y sigo acá como si tuviese problemas mentales y le doy 20 millones de letras A, ¿cuántas de estas van? 2 de A, 2 de B, se acabó. Pero sin embargo, ¿cuántos grupos van a haber? Como 20 millones. Entonces, ¿cuántas de estas líneas van a haber? 20 millones. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir para que quede claro. Las letras, ¿estamos de acuerdo? Las letras de acá representan un cilindro. ¿Un cilindro qué puede hacer? ¿Sale o vuelve? Se acabó. ¿Cómo puede ser la letra? ¿Positiva o negativa? No hay más vuelta. Entonces, si el cilindro sale y vuelve, ya tengo 2 líneas de código. 2 de este lado. Voy y busco otra letra, acá. El cilindro sale y vuelve. Se acabó. ¿Cuántas líneas hay de código? 2. No hay más. Para la parte del medio, ahora les voy a dar un nombre. Esto se llama parte de control, parte de las electroválvulas, ¿sí? De los solenoides de válvula. Estas líneas, ¿de qué dependen? De la cantidad de grupos. Las de allá, de la cantidad de estos relés. ¿Estamos, no es cierto? Ya saben cómo es la estructura básica. Ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros trabajamos Cadecimu y le poníamos un nombre a los contactos del relé al relé mismo? Eso se conocen como marcas. Y yo lo único que tengo que hacer es memorizarme una de estas líneas y una de estas. Después yo copio y pego según lo que necesito. Y arriba de cada una de estos elementos yo pongo una marca, dependiendo lo que la secuencia neumática diga. ¿Estamos hasta ahí? La regla es bastante sencilla. Para poder rellenar eso de ahí, ustedes ahora tienen que volver a la secuencia neumática con la que están trabajando. Esta de acá. Y yo lo que tengo que hacer es, literalmente es, me paro en un grupo y pregunto qué es lo que me da el pie de activación. ¿Qué es lo que te lo da? Los finales de carrera. Profesor, ¿por qué el cambio lo da el final de carrera? Perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer este cilindro? Salir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cilindro? Salir. ¿Qué necesito para que el cilindro salga? Aire. ¿Qué pasa si un chistoso viene y corta la fuente de aire?
¿El cilindro sale? No. ¿En la secuencia neumática va a avanzar? No. ¿Por qué? Porque el mismo sistema te está diciendo, el paso 1 es que salgas. Pero como no hay aire, el mismo circuito automáticamente se da cuenta de eso y dice, yo me quedo aquí hasta que salga el pistón, hasta que alguien venga y vuelva a parchar la manguerita. Por eso es que, como yo les digo, que está realimentado el sistema y avanza de a etapas. No es lo mismo que, por ejemplo, una fuente de alimentación en donde ustedes le mandan los 5 voltios y van a medir después de media hora y es un poco más de 5 voltios. El sistema se calentó y la tensión subió. No hay un control fijo sobre eso, ¿sí? A pesar de que vienen reguladores integrados que son bastante polentas, pero bueno, hagamos de cuenta que no. Vamos con esto. Entonces, el profesor les da el ejercicio, ustedes lo dividen en grupitos, sencillo, se paran en un grupo en el que ustedes quieran. Yo les voy a dar un ejemplo general. Me voy a parar en el grupo 3 y yo digo, bueno, ¿qué necesito para llegar al grupo 3? Lo único que tengo que hacer es mirar hacia atrás. ¿Qué tiene que haber pasado? Que B haga esto. Y si sale, ¿qué cambia en el sistema? Que se activa B1. el otro final de carrera. Entonces, ¿qué me dio paso a mí? El final de carrera. Y yo lo único que hago es escribo acá B1. Parece en otro lugar. Vamos al grupo 4. ¿Qué es el grupo 4? Retraer el cilindro B. Este es el B. Pero, ¿qué tuvo que pasar antes para que se active? Miro hacia atrás y me dice que se tiene que haber activado B-. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y B- qué es? B0. B0. El otro final de carrera. B0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A dónde está la dificultad en la secuencia neumática? Escribir las transiciones. Así es como se llaman estos finales de carrera. Y después es literalmente agarrar esto y lo pegamos ahí. Literal, ya se van a dar cuenta cómo es la regla, es muy sencillo. Entonces yo digo, bueno, listo, párate aquí, miro para atrás y se tiene que activar a más. A más se activa a 1. Y acá hay un ligero inconveniente. Profesor, si yo me paro aquí y miro hacia atrás no tengo nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ¿qué es una secuencia? Algo que se repite. Que se repite. Se repite. ¿Qué significa? Que si yo me paro aquí y miro para atrás, en realidad yo doy toda la vuelta y lo que hago es A0. A0. mirar eso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué necesiten? ¿Qué va? O en todo caso es, miremoslo de otra manera. En vez de decir, ¿qué necesito? Es, ¿qué activo? ¿No es cierto? Porque dice a menos. Cuando esto haga así, ¿qué va a activar? A0. Esta es la cosa. Es o miran hacia atrás y preguntan, ¿qué necesito para activarse? O miro hacia adelante y digo, ¿qué activé? Y se acabó la broma. Ya está. Entonces yo digo, profesor, ¿cómo se da cuenta que eso está bien? Sencillo. Los finales de carrera no se repiten. No hay letras repetidas, ¿no es cierto? No hay otro A más aquí. Entonces los finales de carrera jamás se van a repetir. ¿Estamos de acuerdo con lo de las transiciones? Sí. Ahora vamos con la regla que es muy sencilla. La regla que dice, primer paso, agarra el último final de carrera y ponelo adelante. Y ahora, habiendo que está horizontal, de acá para allá, ponelo hacia abajo. Okay. A0, uy, para, está horrible esa. A0, Sí, primero. A1, B1. B1, B0. B0. ¿Estamos de acuerdo? Horizontal lo pongo decimal. Lo pongo vertical. Profesor, ¿por qué eligió esa ubicación? Ahora vamos a dar significado a cada uno de los elementos. ¿Qué era esto? El elemento de actuación, una bobina, un contactor, un motor, una electroválvula, una luz, lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Una salida. El elemento de desactivación, la línea de activación y la línea de enclavamiento.
Profesor, como que sí o sí lo entendés. Le hagamos más sencillo todavía. ¿Cuántos grupos tengo? 4. 4. Profesor, ¿puede aplicar la misma regla de leer lo de horizontal y escribir lo vertical? Sí, literal. Lo único que tienen que hacer es escribir. Esto es el grupo 1, esto es el 2, esto es el 3 y esto es el 4. Personalmente, ¿yo qué les recomiendo? K es la nomenclatura estándar internacional con el que se simboliza un relé. Pero para que tengamos una relación directa con lo que está escrito allá, pónganle a la marca G. la letra G. Profesor, ¿eso está bien? Anda igual, lo importante es que ande, ¿no es cierto? Así que pónganle G y ya fue, así de sencillo. Para no confundir. ¿No es cierto? Porque si estamos copiando y escribiendo, copiamos todo, ya fue. Ahora vamos con la siguiente parte. Y ahora esto sí tiene un significado y es la misma regla de copiarlo y hacia abajo. Pero tiene un detalle. Esto de acá, recuerden el nombre, relé de desactivación. ¿Qué significa? Que si yo me paro aquí, cuando yo avanzo, algo se desactiva. ¿Sí? Y es el grupo que está adelante. O sea, es como que el relé de adelante siempre es el que desactiva. ¿Sí? ¿Qué significa? Que este es el relé 1, ¿no es cierto? Sí. Este es el relé de adelante de 1. Entonces, ¿qué va acá? El de adelante. Este, G3. el de adelante. Vas mirando hacia arriba. O sea, de 1 te desactiva 2. Sí. De 2 te desactiva G1. 3. Ah, De 3 te desactiva. Ahí está, G4. Ahora Yo vas de al G3. revés. Esto es G3, G3. G4 y el y G1. como da la vuelta, ven que todo es una receta de cocina, es literalmente eso. Y ahora, el de activación, ¿se acuerdan que yo les hablaba de mirar hacia atrás, mirar hacia adelante? Y si el que me desactiva, yo me paro aquí y miro para adelante, me desactiva, el que yo miro hacia atrás, me desactiva. Entonces, misma operación. Yo me paro aquí y digo, si el G3 es el que me desactiva y es el que está adelante, entonces el que me va a activar es G1. Entonces escribo acá simplemente G1. Si yo estoy en 3, ahora voy al 2. ¿Ven? Es simple. ¿Por qué puso 4? Porque el grupo del 1 es el que está atrás. Si yo me paro en el 4 y quiero mirar para atrás, es el 1. ¿Sí? Ven que es una receta de memoria y ahora el contacto más fácil de todo, el enclavamiento. ¿Qué es el enclavamiento? Una realimentación. Y en electrónica, cuando yo quiero realimentar, lo único que hago es tomar mi misma salida. Es decir, que tomo la misma información. Y esto es simplemente el mismo relé, G1, G2, G3, G4. Ven que todo es, salvo aquella construcción de los cambios, de las transiciones, el resto es completamente de memoria. ¿Ven? El relé es el mismo. El de adelante, el que está atrás. Y ya están completos los 5 elementos y se aplica lo mismo para todo lo otro. Aquí viene la parte ya que hay que pensar un poquito más. ¿Sí? Pero con una regla es sencillo. ¿Yo qué necesito? ¿Qué me exige mi secuencia? Que salga el cilindro A. Repitamos qué significa. Que salga el cilindro A. Por ende yo tengo que activar el lado izquierdo. ¿Y cómo se llama el lado izquierdo? Casero. Entonces, ¿qué vaya? Casero. Casero. Sencillo. Voy a ver, hago la misma operación, pero en vez de ubicarme en el cilindro A, me ubico en el cilindro B. Tan sencillo, dice hacia adelante. Es decir, que sale hacia la derecha. ¿Qué activo yo? La izquierda. ¿Y qué tengo a la izquierda? K2. Ahora vamos a utilizar un K1. poquito la cabeza. Así, literal. K1. Porque si esto es B y B tiene solo 2 posibles posiciones, ¿qué me queda? K3. 3, ¿no es cierto? Y si no, lo vamos al revés. B, ¿qué implica B? Hacia la izquierda. ¿Hacia dónde tiene que ir el cilindro? Para la izquierda. ¿Qué tengo que activar? Hacia derecha.
¿Ves que si era K3? K3. K3, y bueno, y si tenés K0, K1 y K3, lo único que te queda es K1. ¿No es cierto? Y esto de memoria es G1, G2, G3, G4. Ni siquiera hay que pensar para resolver esto. ¿Ven que es sencillo, no es cierto? ¿Alguna duda? Si no, ahora yo les planteo una secuencia neumática y van ustedes. ¿Puede explicar de nuevo esa la parte de K0, K2 y esa parte? ¿Acá? Sí. Para poder rellenar estas líneas, yo lo que hago es mirar la secuencia neumática, la activación, y yo miro la primera línea y ¿qué dice? A1. ¿Qué dijimos? El más significaba que el cilindro sale. Es decir, que yo estoy hacia mi lado derecho. Y yo para poder generar ese movimiento tengo que activar la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te voy a explicar por qué. ¿Ves que la cajita esta está del lado izquierdo? ¿Qué significa que se activó? El lado derecho. ¿Y hacia dónde está el cilindro? Hacia la izquierda. ¿Ves que dice la deducción? Es tan sencillo. Aprovecha tus manos para hacerlo y es sencillo. Vamos con esto y volvamos. Dice más, sale. ¿En dónde me ubico? En el cilindro A. ¿Qué tengo que activar? El izquierdo. K0. ¿Qué tenés ahí? K0. Entonces simplemente vengo aquí y escribo K0. Voy de vuelta y digo, ¿qué necesito yo? B0, B más, ¿no es cierto? Dijimos que sale, me ubico en el cilindro B y ¿qué digo? ¿Qué tengo que activar? K2. Izquierda. Eso es K2. Claro. Misma operación. ¿Ya terminamos? K2. Ahora voy al menos y digo, ¿qué es el menos? Hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tengo que activar? Lo de la K3. derecha. ¿Estamos de acuerdo? K3 y K1. Y esto de aquí es de memoria. Va en orden. Escribo todas las bobinas en orden. G1, G2, G3, G4. Si tuvieran el FluidSync, la computadora, pueden construirlo sencillamente y van a ver que funciona la secuencia neumática. Después vamos a introducir dos cosas más, mentiras, 4, que es botón de arranque, botón de parada, botón de reinicio automático manual, y después vamos a introducir un par de conceptos más divertidos. Pero por ahora, ¿estamos de acuerdo? El grupo que está para la práctica de laboratorio, vamos.